llegó el momento de arrancar nuestro foro de portadas. Hoy tocaremos un tema que nos interesa a todos porque yo sé que a muchos de nosotros nos preocupa un poco el envejecimiento. Si bien es cierto, es un proceso natural que nadie puede evitar, pero hoy te diremos cómo evitar el envejecimiento prematuro desde casa. También conoceremos algunos métodos de la ciencia y la tecnología que nos ayudarán con este tema. Y para darnos respuestas a todas nuestras preguntas, ya está con nosotros la doctora Denise Ortiz. Ella es especialista en medicina antienvejecimiento. Bienvenida y estética. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Angie Portadas, por la invitación. La verdad es que el envejecimiento es un tema que nos preocupa a todos desde el punto de vista tanto en mujeres como en hombres, y debemos entender que es un proceso fisiológico normal. Pero existen métodos y hábitos que nos pueden ayudar a enlentecer ese envejecimiento y por lo tanto no tener una piel tan envejecida, tan deshidratada, tan afectada por esos factores externos más que todo. Doctora, pero vamos a comenzar. ¿Cómo nosotros sabemos o a qué llamamos nosotros el proceso de envejecimiento? ¿Cómo lo podemos determinar? Ok, un envejecimiento se debe a que hay un desgaste diario de nuestra piel, expuesta a factores externos, radiaciones ultravioletas, no llevar a cabo un estilo de vida o alimentación saludable, la piel se ve opaca, se ve reseca, tenemos pérdida del colágeno, entonces es una piel que empieza a presentar líneas de expresión, pérdida de la caída, flacidez, pérdida del colágeno, entonces es ahí cuando empiezan a aparecer las características del envejecimiento. Pero entonces nosotros podemos determinar que el envejecimiento es completamente externo, o sea, es algo que es completamente físico, que se ve, porque me llama mucho la atención. Recuerdo que hace poco estuve viendo acerca del tratamiento del ozono en el envejecimiento. Y hay algo que se llama la vacuna, que es como que te extraen sangre, eso lo mezclan con ozono y luego te vuelven a inyectar. Pero este proceso no solamente ayuda a nivel físico lo que se ve, sino que también por dentro te ayuda mucho con el tema, bueno, para sentirte enérgico, oxígeno en el cerebro. Oye, eran muchas cosas, muchos términos médicos que al final yo no los conozco. Pero buenísima. Mira, te explico. O sea, Quiero esa vacuna. sí, genial. Indudablemente siempre son plus y son pros que nos van a ayudar a enlentecer, ¿ok? Pero cuando nosotros decidimos llevar a cabo ese trabajo para evitar ese envejecimiento prematuro, debemos entender que no solamente va a ser para trabajar nuestra piel y nuestro cuerpo externo, sino también tenemos que trabajar nuestros órganos, nosotros en alimentarnos bien, tener una ingesta adecuada de carbohidratos, de grasa, de proteínas. Nuestros órganos van a tener un desgaste mucho menor. Por lo tanto, tenemos una prevención de enfermedades a futuro. También estamos trabajando un envejecimiento prematuro interno a nuestros órganos y a la vez mostrando un buen envejecimiento acorde a la edad. La pregunta de Jordán, doctor, es muy importante. Gracias. Porque eso ya sería, digamos, esas medidas externas que nosotros debemos o nosotros podríamos recurrir más adelante, pero el foro en tal caso se trata de lo que nosotros podemos hacer en casa. ¿Qué es lo primero que nosotros deberíamos hacer en cuidados, digamos, diarios en nuestra casa? Nos levantamos y ¿qué deberíamos hacer para evitar ese envejecimiento? Mira, indudablemente hidratarnos es el punto de vista más importante. Nuestra piel es el órgano más grande que tenemos y el que más se tiende a ver. Y él es el que nos va a manifestar si estamos enfermos, si estamos bien, si estamos sanos y cómo lo debemos mejorar. Hidratándonos, tomando suficiente agua, colocando lo que serían alimentos que sean altos en proteínas, altos verduras, antioxidantes que nos van a manifestar y nos van a dar una piel mucho más rozagante. Entonces, desde casa, ¿cómo lo podemos tratar? Implementando mucho más verduras, hortalizas, tomando mucho más agua, exponiéndonos al sol con fotoprotección, que es importante. Obviamente, nosotros creyendo que en casa no nos estamos bronceando, por así decirlo. Afectando por esa luz y esa radiación, pero sí, entonces tomar ese poquito, tomar agua, alimentarnos, colocar nuestra fotoprotección es un extra y nos va a ayudar a enlentecer ese envejecimiento. Doctora, qué interesante porque además usted toca el tema y habla de los alimentos. En este caso, cuando nosotros hablamos de rejuvenecimiento o de antienvejecimiento, por decirlo de alguna forma, pensamos en cremas, en faciales, en cosas que debemos aplicarnos, cosas que debemos evitar, pero usted está sencillamente hablando de vegetales, del carbohidrato, o sea, qué interesante que podemos desde adentro cuidar nuestra piel. Claro, siempre
y se los digo a mis pacientes inclusive cuando van a la consulta, debemos tratar la piel en casa, que es un 60-70% del resultado de ese tratamiento que vamos a realizar, por ejemplo, en el consultorio. Okay. Entonces, si nosotros trabajamos esa piel, la cuidamos, es una piel que está sana. Cuando nosotros realizamos un tratamiento, por ejemplo, de radiofrecuencia o una intradermoterapia para estimular colágeno o colocamos una hidratación de, puede ser ácido hialurónico o multivitaminas, esa piel va a estar sana y la va a captar mucho más. El resultado va a ser con mucho más tiempo, el paciente va a estar mucho más contento y la piel lo va a manifestar mejor. O sea que nosotros el trabajo de antienvejecimiento lo tenemos que hacer desde la edad temprana, o sea, desde que de tener la cultura de pronto de decirle a nuestros hijos lo que debe comer bien, lo que es adecuado, los litros de aguas correspondientes. Y entonces que eso es un trabajo, digamos que no solamente de nosotros que somos adultos, sino también de culturizar a los más pequeños. Sí, son hábitos que siempre tenemos que tener en cuenta que lo debemos inculcar desde los más chiquitos y empezar que ellos tengan ese hábito de día a día de implementar, de tener en su lonchera antioxidantes, vegetales, que cumplan sus lácteos. Desde pequeño no debemos tener tantas restricciones con ellos, al contrario, tenemos que incorporarles muchísimos grupos de alimentos, pero tenemos que tener en cuenta que el paciente que desea trabajar ese envejecimiento tiene que trabajarlo indiscutiblemente desde casa. Natalia. Ok, quería saber si en este envejecimiento prematuro pudiera influenciar algo hereditario. ¿Sabes? Los tipos de pieles que son distintos. Total. A veces tú ves mujeres mayores que se mantienen increíbles con pieles fabulosas y tal vez no se hacen mucho. Sí, influye un poco este factor. Mira, sí puede influir. Indiscutiblemente nosotros tenemos distintos fototipos que son las tonalidades de nuestra piel. Unas son más débiles, unas son un poco más resistentes. Pero ¿qué sucede? Ahí viene el hecho de los hábitos de alimentación. Si tú desde pequeña te has cuidado, vas a tener una piel mucho más resistente a esos factores de los cuales vas a estar afectada en un futuro, factores externos, por decirlo así, sol, el humo, todo eso influye en la piel. Entonces, indudablemente hay pieles que son más resistentes unas que otras. Por ejemplo, si las pacientes que tienen, por ejemplo, el consumo de hábito tabáquico, yo siempre les recalco y les digo, cada tratamiento que te estás haciendo lo estás en un 50% disminuyendo con ese consumo, porque esos son radicales libres que van a afectar nuestra piel, que van a deshidratar nuestra piel. Entonces, un tratamiento que tú quieres un resultado de un 70, 80, 90%, vas a tener un 30, 40, porque cada vez que tú consumes ese cigarrillo, estás afectando esa célula. Entonces, Alejandro. Es un poco de cada cosa. Claro. Doctora, si yo una mañana me despierto y me veo en el espejo y me siento y me veo envejecido y empiezo a notar líneas de expresiones, ¿qué tratamiento exactamente me debo hacer para sentirme joven otra vez? Bueno, si son líneas de expresiones, podemos trabajar principalmente esa hidratación de la piel. Ahora, las líneas de expresiones en un principio son por contracciones musculares. Y esas contracciones musculares hay que disminuirlas. Entonces pudiésemos aplicar toxina botulínica, que es uno de los tratamientos más innovadores, mucho más rápido el resultado. Inclusive hoy por hoy se utiliza un resultado mucho más natural. En hombres la idea no es feminizar el rostro, al contrario, es resaltar esos rasgos masculinos, pero indudablemente disminuir esas líneas de expresión y esos rasgos que te están afectando. Ahí es donde está el meollo del asunto. Yo quiero ampliar un poco la pregunta de Alejandro, porque ciertamente muchas mujeres en casa nos están viendo en estos momentos y dicen, oye, yo no consumí la cantidad de aguas correspondiente, yo no me cuidé mi alimentación, ya tengo la piel afectada, ahora, ¿qué debo hacer? Ok, indudablemente hay tratamientos que te pueden ayudar a trabajar ese colágeno que ha perdido esa consistencia, ese tono, porque no solamente el envejecimiento va a ser a nivel facial, y es importante entenderlo, también es a nivel corporal, a nivel del abdomen, de las piernas, de los brazos. Entonces, que pudiese realizar tratamientos como radiofrecuencia, que tienden a estimular el colágeno y a producir mucho más, disminuyendo esa flacidez. Hay hoy en día un tratamiento espectacular que nos va a ayudar muchísimo, sobre todo a definir y a generar esa marcación abdominal, que es el Liper Sculpt, que es un tratamiento que trabaja contracciones supramaximales y eso va a generar un gran engrosamiento de ese músculo. Doctora, vamos a frenar un poquito ahí porque todos pusimos la carita así como que, ¿qué significan esas contracciones? Disculpe. Ok, el Liper Sculpt es un tratamiento innovador que tenemos hoy en día, que nos trabaja solamente lo que es definir
y marcar ese abdomen o glúteos. Okay. No O es glúteos. gimnasia pasiva, exactamente, no es gimnasia pasiva, muchos tienden a confundirlo, pero lo que trabajamos es contracciones supramaximales a nivel del músculo. ¿Eso qué significa? Supramaximales. Colocamos, es decir, genera contracciones, por lo tanto desarrolla ese músculo. Cuando nosotros vamos al gimnasio y hacemos repeticiones, indudablemente ese músculo está engordando, está creciendo. Con la tecnología que tenemos que se llama el Hyper School, va a trabajar esas contracciones sin destruir ese músculo, es decir, no hay dolor al día siguiente y vamos a trabajar indirectamente esa grasa, disminuyendo su porcentaje y favoreciendo la definición muscular. Jessy. Óyeme, qué interesante, doctora, Deme pero dos máquinas de esas. evidentemente hay que puntualizar, ¿no? Todo tiene que ver, también hacer cardiovascular todos los días, Todo mantener influye. el ejercicio siempre es necesario para mantenernos jóvenes, saludables, pero me gustaría saber, doctora, y que puntualicemos esos alimentos que nos pueden ayudar a mejorar el aspecto de nuestra piel, porque estoy segura que la señora ahí en casa está esperando para cocinar hoy al mediodía con esos vegetales o quizás incluirlos en sus dietas. A ver, ¿cuáles son? Mira, yo siempre digo que la mejor característica que tiene que tener un plato son sus colores. Ok. Mientras más colores tenga nuestro plato, mientras más colores tengan nuestras comidas, es mucho más el porcentaje de antioxidantes, de betacarotenos, de vitaminas que vamos a aportar a nuestra piel. Entonces, cuando vamos al supermercado, el mejor indicativo es cuál fruta u hortaliza tiene mucho más color. Ese es el que debemos consumir. Y la que tiene más color quiere decir que tiene mayor cantidad de betacaroteno, doctora. De betacarotenos, de vitaminas, de aminoácidos. A comer remolacha, Por ejemplo, con la La zanahoria. zanahoria. A mí siempre me decía mi mamá, tiene que comer zanahoria porque eso es buenísimo para los Te ojos pone y para la rosadito. piel. Sí, Necesitamos en rosadito. este momento que nos enumere cuáles son esos. Estoy en el mercado en este momento. Ok. ¿Qué debo comprar? Ok, pimentón, zanahoria. Indiscutiblemente tenemos que trabajar la remolacha. Es increíble las multivitaminas que tiene la remolacha. ¿En serio? Podemos tener el aguacate también, que es una Ay, qué grasa rico sana. aguacate. Sí, señor. Y además de eso influye muchísimo en hidratar nuestra piel. A La nivel de reina jugos pepia. podemos incorporar el de zanahoria, que tiene muchas vitaminas, jugo de ¿Ves? naranja. Siempre tratar de que sea frutas al momento si los vamos a ingerir. Por ejemplo, si vamos a tomarnos un jugo natural, lo ideal es hacerlo al momento, porque si lo hacemos y lo dejamos para el día siguiente, ya Se no tienen oxida. la misma carga de alimento, entonces no estamos tomando lo que queremos en ese momento. Claro, doctora, ¿y qué tratamiento o truco casero podemos realizar para mejorar el aspecto de Truco la piel? casero. Es decir, Es yo he escuchado que te cierto. pases un hielito en la cara para que los poros se contraigan más, para La, que cara, se cierren. la clara del huevo La también he clara. escuchado. Claro, pasarte hierbabuena, también he escuchado eso por la piel. Hierbabuena. Miles de Doctora, cosas. ajá, ¿Qué- uno qué- de esos La tips. receta de la abuela. Remedios de la abuela. Indiscutiblemente truco casero tiene que ser un ABC. A ver. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Tener un jabón adecuado para nuestra piel. El azul no. Muy El importante. azul no, Ah. porque indiscutiblemente eso lo que nos va a generar es que va a barrer de más esa capa córnea de nuestra piel y se va a ver mucho más reseca, mucho más dañada. imagínate. Hay que Doctora, tener hablando precisamente del jabón, antes de que continúe, un jabón que podamos utilizar todos los tipos de pieles. ¿Y el de azúcar? ¿Cuál no? sería? Mira, pudiese ser alguno que tenga, por ejemplo, que sea humectante, una espuma limpiadora o dermolimpiadora, que sea para pieles mixtas. Hay un sinfín de marcas, indudablemente, pero siempre tenemos que trabajar eso. No irnos a los extremos de saber si tenemos una piel grasa o seca, pero podemos utilizar, por ejemplo, una espuma limpiadora que sea para piel mixta, no nos va a hacer Sí. daño. Ok. Pero debemos indudablemente saber qué tipo de piel tenemos. Claro, yo tengo una duda con respecto a los exfoliantes, ¿no? Ciertamente nosotros leemos cada exfoliante y dice utilizarlo 3 veces por semana. No lo puedes utilizar diariamente, así tú quieras tener los resultados óptimos, ¿no? Yo estaba utilizando un exfoliante porque yo me estaba haciendo tratamiento láser Ok. y me mandaban a hacerme exfoliación en todo el cuerpo todos los días. Pero llegó un momento donde mi piel estaba tan reseca que comenzó como a no sé, Escamarse, exacto, a escamarse. escamar, a pelarse. Yo dije, oye, bueno, debe ser efecto del láser, ¿no? Me la hidraté y luego continué con mi tratamiento que era de exfoliación. Entonces a mí me decían que eso no se puede hacer todo el tiempo, igual en el rostro. Cuando queremos eliminar esos puntos negros del rostro, ese acné odioso que te sale en ocasiones, ¿qué tanto podemos manejar el exfoliante? El exfoliante sin duda alguna nos va a generar un barrido de esa capa superficial de nuestra piel que es la córnea.
Lo ideal es hacerlo una vez por semana y no mucho más. ¿Por qué? Porque si no vamos a tender a dañarla, ya se va a sentir agredida y es lo que te sucedió, que la piel se te empezó a escamar, la empezaste a ver mucho más reseca, opaca. Entonces la podemos hacer una vez por semana. Y siempre cuando realizamos tratamientos de láseres es espectacular porque nos ayuda a que ese trabajo después de los láseres sea mucho más uniforme y nuestra piel lo siga mucho más y lo absorba. Pero no lo debemos hacer tan seguido. Natalia. Ok, bueno, tengo dos duditas, doctora. Primero, yo hago mucha mueca con la cara y me río tal, entonces quiero saber si eso realmente podemos Un tema tratar. que tiene Marie Claire también. Entonces podemos tratar de bajarle un poquito a todos esos movimientos que hacemos con la cara, uno, y bueno, tampoco dejar de sonreír porque no es la idea, obviamente. Y luego, ¿qué pasa con las personas que entrenan muy duro y que tienen una tensión en su cuerpo y que creo que también en los músculos de la cara? Claro. Que no es mi caso. Indudablemente hay tratamientos que nos van a trabajar esas líneas de expresión, hidrataciones, radiofrecuencia, pero va a ser como un complemento. Pero si debemos trabajar ya esa contracción, que es esa línea constante que tú haces cuando te ríes, cuando picas el ojo o cuando te asombras, ya debemos trabajarla con toxina botulínica. ¿Qué sucede en aquellas personas que hacen ejercicio, que tienen atletismo, que tienen un ritmo de vida mucho más acelerado y que hacen muchos gestos, que esos músculos se endurecen? Lo que sucede es que la toxina botulínica es un buen resultado para generar esa disminución de esa contracción, pero el efecto va a ser mucho menor porque es un músculo que está muy estimulado, lo va a metabolizar mucho más esa toxina. Constantemente tú vas a estar haciendo esa mueca, si tú estés un poquito más disminuida de fuerza, pero vas a despertar mucho más rápido ese músculo. Y lo bueno de la toxina botulínica es que no es un tratamiento para toda la vida. Un tratamiento que tú lo colocas y te dura entre 3 a 5 meses. Pero depende mucho, si eres una persona que hace ejercicio, se te va a disminuir mucho menos ese efecto. Ah, sí. Sí. Ah, eso es interesante. O sea, que la persona que hace mucho ejercicio no le dura por lo general lo que tendría que durar 5. ¿Pero por qué desaparece? Porque constantemente tú cuando vas al gimnasio, por ejemplo, te colocas tu toxina y cuando empiezas a hacer tus pesas, cuando empiezas a hacer tus sesiones de ejercicio, Estimulas el músculo. estimulas indirectamente la cara. Sí. Claro, en ese momento no va a poder hacer mucho la contracción porque tienes el efecto de la toxina, pero indudablemente estás constantemente estimulando hasta que te empieza a arrancar. Que uno tiene que hacer ejercicio así, suavecito. Doctora, un clásico de los tratamientos de rejuvenecimiento, el cristal de la sábila. Muchas abuelitas, yo recuerdo que mi abuelita decía, mi hija, agarre el cristal de la sábila, congélelo y al día siguiente usted se lo pone. Ay, eso esto debe ser realmente no puede Y a mí me dijeron ese cristalito de sábila con avena. ¿Es verdad? Sí, bueno, lo de la avena no lo conozco, pero sí lo he escuchado, lo del cristal de sábila. La sábila tiene un sinfín de propiedades. Indudablemente no nos va a afectar, inclusive para cicatrices, para sanar algunas alergias. Lo he visto y a veces lo he aplicado, desde pequeña lo aplicaban en mi casa. Pero Para sí las es un pro, quemaduras. sí es un pro, sí ayuda, pero indudablemente necesitamos trabajar más profundo esa piel. Y es ahí cuando podemos complementar casa con un tratamiento en el consultorio. Ok, doctora, ahora sí, tratamientos del consultorio. Por ejemplo, vamos a comenzar con las personas que son aún jóvenes, pero que se esfuerzan muchísimo en el gimnasio, que toman los quemadores de grasa, y una de las cosas que tienen estos quemadores es que eliminan la grasa no del gordito que uno quiere, te eliminan la grasa también del rostro. Correcto. Y recordemos que la grasa del rostro también dice lo joven que tú eres. Una de las primeras apariciones de los signos de vejez es el hundimiento de los ojos, las ojeras, las patitas de gallo. ¿Cómo se hace en ese momento donde queremos seguir siendo, digamos, fitness o nos queremos quitar esos gorditos, pero que no se nos vaya la grasita de la cara? ¿Cómo hacemos? Claro, indudablemente, si tienes una piel que está expuesta a todos esos factores, debemos trabajar constantemente estimular ese colágeno, ¿ok? Para trabajar la calidad de la piel. Ahora, si queremos trabajar, ¿cómo lo podemos hacer? Con radiofrecuencia, ¿ok? La radiofrecuencia tripolar es excelente porque compagina la radiofrecuencia tripolar con lo que es gimnasia pasiva, entonces eso estimula, mantiene a tono la piel, la podemos hacer tanto a nivel facial como corporal. Si queremos trabajar, por ejemplo, las capas de la piel que sientes que han perdido esa grasa, podemos trabajar tratamientos como el Sculptra, que es una excelente opción, que es un bioestimulador de colágeno. Y lo importante es que son tratamientos que nos van a estimular. Es decir, que son tratamientos que nos van a trabajar esa piel, que son tratamientos que no nos van a afectar a futuro, sino al contrario, nos van a estimular constantemente. Nati. Doctora, mire, hay gente que me ha dicho que cuando dormimos
yo suelo dormir de lado y me dicen que de lado, entonces se te va a hacer la arruga más constante de ¿Qué siempre. es eso? Uno le preguntan Quiero eso, que me lo responda la doctora, por Sí, favor. señor. Sí. De hecho, en estos días usted me hizo un tratamiento y me dijo Yo que estoy ¿qué que lado duermo así. duermes más? Sí, eso es completamente normal. Inclusive cuando llega el paciente, nosotros tenemos, inclusive los lados de nuestro cuerpo son completamente distintos de naturaleza. Pero indudablemente cuando dormimos de un lado u otro, hay una fascia que tiende a caer un poco más, un pliegue que se tiende a Pero ajustar doctora, un en poco conclusión, discúlpeme que la interrumpa, la idea es no dormir de La lado, idea es dormir definitivamente, como una sino... momia y no ¿Ah, sí? colocarnos de lado y ¿Qué lado. tal? Esa es la idea. Oh. Como también sucede con las pacientes que me van y me dicen, tengo Seré muchas viejo manchas joven. de este lado. Es normal porque de ese lado tenemos el vidrio del carro, de ese Claro. lado estamos mucho más expuestos, entonces tenemos que cuidarnos mucho más también ese lado. Doctora, son miles las preguntas que tendríamos Seré que hacer. viejo joven. ¿Dónde dormimos? ¿Cómo manejamos? ¿Cómo nos llevamos en el día a día? Pero para eso usted también tiene sus redes Y a sociales veces que me le debe perdí. regalar a toda Venezuela en este Sí, momento. nos pueden visitar en el Centro Comercial Dormí de este Terras, lado. en el piso 11, o llamando a nuestros números de 0800 Unimel, o por las redes sociales @UnimelVE o @doctora Denise Aesthetic. Nos pueden llamar, pueden pedir su cita y podemos evaluarlos y ver cuál es el tratamiento ideal para ti y cómo podemos ayudar. Y ese consejito de hacerlo en la mañana tempranito, ¿qué debemos hacer? Un vaso de agua, es lo más importante, desde que Un nos vaso de levantamos. agua. Muchísimas También gracias, eso doctora. rejuvenece. Muchísimas gracias, Muy bien. muchachos.